Ok, ya hicimos un video sobre el Indominus Rex versus el Bastatosaurus Rex, un video del Distortus Rex versus el Indominus Rex y un video de Zuko contra Kong, así que este video era prácticamente inevitable para este punto. En un principio pensaba hacer un video sobre los dinosaurios más poderosos de Jurassic Park, aunque también pensé en hacer un video sobre el Indominus Rex versus King Kong. Y también pensé en hacer un video sobre el Distortus Rex versus King Kong. Pero mejor mezclemos estas ideas y hagamos un único video en el que resumamos todo esto, descubriendo a qué dinosaurios de la saga jurásica podría derrotar King Kong. Así que respondamos a la pregunta: ¿King Kong sobreviviría a Jurassic Park? Y no, este video no se trata de ver si King Kong podría esconderse en la selva o usar el terreno para sobrevivir. Aquí lo que queremos ver son madrazos, combates directos, uno contra uno, enfrentando a King Kong con los dinosaurios carnívoros más grandes de Jurassic Park. Pero antes de hablar de los dinosaurios, hay que hablar del protagonista de este video. El King Kong de Peter Jackson mide aproximadamente 7.6 metros de altura, aunque honestamente yo pensaba que medía al menos unos 15 metros de altura por lo que vemos en pantalla, pero no, 7.6. Y su peso se estiman alrededor de las 20 toneladas, algo exageradamente pesado para su increíble nivel de agilidad y para su tamaño. Y más aún por lo que veremos más adelante cuando lo comparemos con otros dinosaurios. Esta combinación de tamaño, peso y agilidad lo convierten en una verdadera amenaza. A pesar de no tener un gran hocico con cientos de dientes afilados y garras de 20 centímetros, su fuerza y resistencia son algo bastante importante a considerar, pues su mayor hazaña en la película es la de haber derrotado él solo a 3 Bastatosaurus Rex al mismo tiempo, los cuales son una versión de T-Rex que sobrevivieron a la extinción masiva de los dinosaurios, y siendo un poco más grandes que estos, midiendo alrededor de 6 metros y pesando unas 20 toneladas. Una bestia descomunal, de la cual no hablaré mucho porque ya tenemos un video de él en este canal. Digamos que es sencillamente un 10% más grande, pesado y fuerte que un T-Rex. Si te interesa saber más sobre el Bastatosaurio Rex, vete a ver ese video. King Kong derrotó a 3 de estos. Este dato nos servirá bastante bien para poder compararlo con los dinosaurios de la saga jurásica. Empecemos con el Therizzinosaurio de Jurassic World Dominion. Este dinosaurio es bastante particular porque, a diferencia de los otros que veremos en este video, no es un depredador activo, sino más bien una criatura territorial. Medía 10 metros de largo, unos 5 de altura y pesaba poco más de 5 toneladas. Lo que lo hace letal son esas garras larguísimas, capaces de atravesar casi cualquier cosa. King Kong tendría que tener cuidado, porque un solo tajo de esas garras podría dejarlo gravemente herido. Si le corta una arteria, lo podría dejar desangrándose. Sin embargo, el Therizzinosaurio, como te comenté, no es tan agresivo como los demás dinosaurios, y aunque sus armas naturales son formidables, no creo que pudiera resistir un combate contra un gorila gigante experimentado en matar dinosaurios. En un combate entre el Therizzinosaurio y King Kong gana. Ahora hablemos de Rexy, la T-Rex original de la primera película. Rexy mide unos 13 metros y medio de largo, 5 metros de altura y pesa alrededor de 9 toneladas, la mitad del peso que un Bastatosaurio. En la saga es presentada como la depredadora alfa, la reina del parque, pero si te soy honesto, al compararla con los Bastatosaurios Rex de la Isla Calavera, Rexy es más pequeña que uno de estos. Por lo que para King Kong, un enfrentamiento contra Rexy sería casi algo de rutina. Ya sabe pelear contra 3 Bastatosaurios al mismo tiempo. Un tiranosaurio no le haría ningún tipo de competencia. Si enfrentamos a King Kong contra Rexy, King Kong es el ganador.
Pasemos al espinosaurio de Jurassic Park 3. Este dinosaurio es más grande que un T-Rex, midiendo unos 13 metros de largo y alcanzando los 6 metros de altura con la vela. Su peso rondaba las 8 toneladas y se hizo famosa por derrotar a un tiranosaurio Rex. Sin duda, se trata de uno de los depredadores más impresionantes de la saga, y mi favorito personal, aunque no sea científicamente correcto. Considerando su historia, tamaño y fuerza, yo diría que incluso podría llegar a ser más poderoso que un bastatosaurio adulto, teniendo un combate un poco más equilibrado contra King Kong, pero honestamente creo que King Kong sigue teniendo las de ganar. Digo, otra vez, un espinosaurio derrotó a un T-Rex, pero King Kong derrotó a 3. Aún con esos brazos largos y ese hocico mucho más pronunciado, no puede ganarle al rey de la Isla Calavera. En un combate entre un espinosaurio y King Kong gana. Y ahora comenzamos con los pesos pesados. El giganotosaurio, presentado como la gran amenaza en Jurassic World Dominion, es el depredador carnívoro natural más grande que hemos visto en la saga. Más de 15 metros de largo, casi 6 de altura y unas 9 toneladas de peso. Solo por su tamaño ya está por encima de Rexy y del espinosaurio. Además, en la película vimos que pudo enfrentarse a Rexy y al Tericinosaurio al mismo tiempo, y aunque al final fue derrotado, resistió mucho más de lo que cualquier otro dinosaurio hubiera podido. En este caso, casi no cabe duda de que es más grande e inteligente que un bastatosaurio promedio. El giganotosaurio sería sin duda uno de los rivales más difíciles para King Kong en un 1 a 1. Sin embargo, ya sé que soy muy molesto con esto, pero otra vez, King Kong derrotó a 3 bastatosaurios al mismo tiempo, todos de un tamaño similar al giganotosaurio. Y no solo los derrotó, los destruyó a ellos y a sus familias. Este King Kong lo conocen como el creador de viudas en mi barrio, es un destructor letal. Por eso, aunque la batalla sería épica y muy cerrada, y aunque esta vez sería algo muy parejo, en un combate entre el giganotosaurio y King Kong gana. Pero ahora sí, vámonos con lo sabroso. Pasemos a los híbridos y mutantes, donde la cosa se pone realmente interesante. El primero es el Indominus Rex de Jurassic World. Este monstruo mide más que Rexy, con 6.7 metros de alto, con un peso estimado de 10 toneladas o inclusive más, y diseñada genéticamente para ser superior en absolutamente todo. Tiene ADN de T-Rex y giganotosaurio, lo que le da tamaño y fuerza, pero también de Velociraptor, lo que la hace increíblemente inteligente, capaz de comunicarse y manipular a otros raptores. Y por si fuera poco, cuenta con genes de sepia y rana arborícola, lo que le da habilidades únicas como camuflaje activo y supresión térmica, volviéndola invisible a los sensores infrarrojos. En otras palabras, es una máquina de matar hecha a propósito para ser invencible. Sin embargo, si la comparamos con los bastatosaurios, el Indominus equivale a poco más de un adulto, digamos un adulto y medio. No te voy a spoilear ese video donde los comparamos, pero son bastante similares en tamaño y fuerza. Si hablamos de una cacería, el Indominus podría seguir el rastro de King Kong y atacarlo por sorpresa, pero eso es justamente lo que hicieron los bastatosaurios. No de manera inteligente, pero lo hicieron. Este caso es muy distinto a todos los anteriores, pues se trata de un arma diseñada genéticamente para matar. En mi opinión, aunque no es tanta la diferencia entre un Indominus y un bastatosaurio, esta pelea sería muy cercana a un empate. Sin embargo, creo que hay una ligera, muy ligera ventaja para Kong en un combate directo, pues la Indominus salió bastante malherida con un solo T-Rex y un Velociraptor, mientras que King Kong, otra vez, enfrentó a 3 bastatosaurios. En un combate entre el Indominus Rex y King Kong gana, pero por poco.
Aunque con un Indominus adulto del cual no tenemos información oficial, la historia podría ser completamente distinta. Pero otra vez, no tenemos información de un Indominus adulto, así que vamos a dejarlo así. Y finalmente llegamos al Distortus Rex de Jurassic World Rebirth. Este sí es otra liga. Mide unos 14 metros y medio de largo. Alcanza los 8 metros de altura y pesa alrededor de 10 toneladas. Pero más allá de las cifras, en este caso lo impresionante es su diseño, pues es completamente distinto a todo lo que hemos visto anteriormente. Tiene 6 extremidades, 2 brazos masivos capaces de atrapar helicópteros en pleno vuelo y una fuerza que lo convierte prácticamente en un tanque viviente. A diferencia del Indominus, el Distortus no está hecho ni para el sigilo ni para la estrategia, está hecho para la fuerza bruta. Es como un King Kong jurásico. Aquí sería una digna batalla de ver, porque básicamente tienen las mismas dimensiones, y aunque no hemos visto al Distortus pelear porque, bueno, apareció como 3 minutos en pantalla y se acabó el presupuesto, la hazaña de sostener un helicóptero con una mano, triturarlo con la boca y luego arrojarlo como si fuese un juguete es algo bastante digno de mencionar. Ningún otro dinosaurio de Jurassic Park tiene una fuerza remotamente comparable. Aunque su inteligencia, como vimos en este otro video, deja mucho que desear. No es muy listo que digamos. Digo, Duncan se le escapó caminando lentamente después de confundirlo con una luz. Es bastante torpe a decir verdad. En un combate entre Distortus Rex y King Kong gana. Sé que parecerá favoritismo, pero es que este King Kong es verdaderamente poderoso. Otra vez, destrozó a 3 dinosaurios del mismo tamaño que él completamente solo. Es como si Kong hubiera derrotado a 3 Godzillas uno tras otro. Es un King Kong bastante estratégico, bastante inteligente y usa su entorno a su favor. Y aun cuando no tiene entorno a su favor, su experiencia le permite derrotar a un bastatosaurio a mano limpia. Este combate, como digo, sería bastante digno de ver, y creo que sería el combate más difícil en la vida de King Kong. Sí, incluso más que el de los 3 bastatosaurios, porque se enfrenta básicamente con su clon malvado. Esta sería sin duda la mayor amenaza para King Kong, y probablemente el único rival que podría derrotarlo. Pero por su destreza, experiencia y su increíble agilidad, le pueden permitir derrotar al Distortus. Aunque este sería otra vez el combate más cerrado de todos. El King Kong de Peter Jackson sería sin duda la cima a derrotar en el universo de Jurassic Park. Derrotaría sin muchos problemas a Rexy, al Espinosaurio y al Tericinosaurio. Incluso contra el Giganotosaurio, que es el carnívoro más grande de la saga, Kong tendría las de ganar gracias a su experiencia y a su capacidad para pelear contra múltiples rivales gigantes al mismo tiempo. Contra el Indominus Rex, la pelea sería un empate muy cerrado, con una ligera ventaja para Kong, aunque siempre quedará la incógnita de lo que podría ser un Indominus adulto. Y contra el Distortus Rex, ahí sí que Kong estaría en problemas, porque esa criatura fue diseñada para ser la definición de fuerza bruta. Pero si me preguntas a mí, sí, King Kong sobreviviría a Jurassic Park. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Kong podría vencer al Indominus Rex? ¿O este híbrido realmente fue diseñado para superarlo en todo? ¿Y qué pasaría si Kong se enfrentara cara a cara con el Distortus? Déjame tu opinión en los comentarios, porque ya sabes que en este canal siempre se arman los debates bien sabrosos. Y hablando de debate, aquí están los comentarios que aparecieron en el video de la semana pasada sobre el Indominus contra el Distortus. Muchas gracias a todos por comentar, de verdad que los aprecio muchísimo y me encantaría ponerlos a todos, pero de verdad que ustedes no dejan de mandarme muchos comentarios. Muchísimas gracias a todos, un saludo a todos y no olvides dejar tu comentario en este video para ser saludado la próxima semana. Si el video te gustó, no olvides dejar tu Godzilla like y tu comentario.
Y suscríbete, porque subo videos todos los sábados. Gracias por ver el video. Y recuerda que yo soy el Rey Alan.